En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Tenemos una tentación comprensible cuando analizamos el conflicto en Irán, tratarlo como lo que parece en superficie, una operación militar de Estados Unidos e Israel contra las capacidades nucleares y la infraestructura de seguridad y de poder de la República Islámica de Irán. Un conflicto bilateral, con dimensión regional, complejo pero limitado, acotado. Y es una lectura que no es incorrecta, no es falsa, pero lo que sí es incompleta. Hay otra lectura evidente, real, cercana y que cada día que pasa la evidencia la sostiene con más fuerza. Lo que vemos en el Golfo Pérsico no es un conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Es la parte emergida de un enfrentamiento estructural mucho más profundo, el que lleva años cocinándose entre dos visiones incompatibles del orden internacional. Dos coaliciones, dos grupos de interés que configuran en tiempo real sus partidarios y detractores y que tiene en Irán uno de sus nodos más visibles, pero no como su única causa ni como su único escenario. Por un lado, Estados Unidos y el bloque occidental, con sus alianzas militares, con sus flaquezas, con sus más y sus menos, con la primacía del dólar, con la arquitectura de las instituciones internacionales multilaterales construida en torno a 1945, y con su modelo de proyección de poder combinado con normas que tanto ha aprovechado y tanto le ha servido a Washington para mantener la hegemonía mundial. Por el otro, una coalición en construcción que está pergeñándose ahora mismo, que tienen China y Rusia sus principales ejes, que se articula institucionalmente hasta ahora a través de los BRICS y de OCS, la Organización para la Cooperación de Shanghái, que incluye a Irán como miembro de pleno derecho de ambas estructuras desde 2023 y que no es una alianza monolítica. Es más orgánica, es una convergencia de intereses y de actores que, si algo comparten, es el objetivo de erosionar la hegemonía occidental, aunque luego difieran en otras cosas. Irán, lo sabemos, no es un actor aislado en este conflicto, es parte importante de esa red alternativa. Su presencia en los BRICS desde enero de 2024 no es un gesto simbólico, es una señal de que Teherán elegía ese bando en la reconfiguración del orden global, pero sobre todo de que apostaba por ese bando. Y también por parte del bando de que esa comunidad estaba dispuesta a absorberla y a ofrecerle cobertura política, económica, diplomática, desde luego militar, no, ya lo estamos viendo. El caso es que cuando China compra petróleo iraní y desafía sanciones estadounidenses, cuando Rusia suministra tecnología militar, cobertura en el Consejo de Seguridad, o cuando los BRICS amplían sus mecanismos de pago en monedas alternativas al dólar, precisamente lo que hace es intentar reducir la eficacia de las sanciones como herramienta de presión del otro bloque. No son gestos de solidaridad. Se está construyendo la arquitectura de un orden alternativo en el que las sanciones de Washington no tienen el mismo efecto disuasorio que tenían hace 20 años. Desde esta perspectiva, los ataques sobre Irán son también una prueba de estrés del nuevo orden en construcción. Para Washington no dejan de ser un mensaje de disuasión dirigido no solo a Teherán, ni mucho menos, dirigido a todos los actores que pueden estar tentados de desafiar la primacía estadounidense todavía sobre la mesa. Esto es lo que pasa cuando cruzas ciertas líneas. Para Pekín, sin embargo, es la oportunidad de observar la capacidad de resistencia de un socio estratégico bajo presión máxima. También la oportunidad de medir la cohesión del bloque occidental, de empujar los límites, de testar, como tanto tiempo lleva Rusia haciendo en torno a Ucrania, y también de seguir construyendo la propia posición, hablo de China, sin comprometerse militarmente en un conflicto que no le conviene gestionar de manera directa, obviamente. Para Moscú, volviendo a Rusia, es una distracción extraordinariamente conveniente. Consume atención, consume recursos diplomáticos, consume energía política de Washington, de Occidente en general, que no utiliza en el frente de Ucrania. Y además, le viene muy bien en el ámbito económico. En torno a esto que está sucediendo militarmente en este momento en Irán, hay que hablar de ausencias reveladoras. Lo sabemos, China no ha condenado los ataques israelíes y estadounidenses con la energía que se esperaría de un socio cercano. No ha impuesto sanciones, no ha movilizado mecanismos de presión. Pekín, por su parte, tampoco se mantiene al margen y de forma neutral. Sabe que cada semana que dura la guerra en Irán es una semana que el petróleo está más caro, es evidente, y eso le preocupa en la parte que le toca. Pero también sabe que daña al conjunto de Occidente. La atención de Washington está fragmentada. La credibilidad del orden liberal
que lidera Washington está más erosionada y la demanda de alternativas al sistema del dólar se hace más urgente, se hace una reivindicación más contundente en todo el sur global. Rusia, como digo, ha encontrado un alivio estratégico que no podía haber diseñado mejor si lo hubiera hecho aposta el Kremlin. La narrativa rusa de que el orden occidental es hipócrita, de que aplica el derecho internacional de manera selectiva, de una manera cuando Rusia invade Ucrania, de otra manera cuando es Estados Unidos el que ataca un poder soberano como es Irán sin haber recibido un ataque previo, de que los valores que enarbola Occidente son una cobertura simplemente para justificar la lucha por los intereses del poder occidental. Eso cada día recibe nuevos argumentos con los que alimentarse desde el punto de vista de la narrativa rusa, de la narrativa china y de la narrativa de los países que se sienten ninguneados en el orden global. Los BRICS han acelerado desde el comienzo del conflicto sus trabajos a la hora de buscar mecanismos de pago alternativos al dólar. Cuando el hegemón tiene que levantar sanciones a uno de sus adversarios declarados, como es Rusia, para evitar que su propia economía se resienta demasiado, no hace otra cosa más que quedar en entredicho de una manera que tiene consecuencias de largo plazo. Es evidente que para muchos países de África, de América del Sur, de América del Centro, de Asia, que no pertenecen a los dos bloques en consolidación, lo que pasa en Irán es una confirmación de que las reglas del orden internacional solo se aplican cuando conviene a las potencias que las diseñaron. Y esa percepción de doble rasero no es propaganda rusa o china, es una lectura que muchos líderes del sur global hacen de forma independiente y que los empuja hacia una neutralidad activa, cuando no hacia el bloque alternativo. De tal manera que lo que vemos ahora en los telediarios es solo la punta del iceberg de un conflicto, solo lo que asoma por debajo del agua. La historia nos ha enseñado que la parte más peligrosa de los icebergs es siempre la más grande, la más fría, la más peligrosa, mucho más que la que vemos. Y ahora mismo, sin hablar de conflicto armado global, que no es ese el escenario, sí que hay un conflicto entre dos visiones del mundo y estamos asistiendo a cómo los observadores, los terceros en discordia, observan coherencias o incoherencias, agresiones o indefensiones. Y en eso se está configurando el resto del siglo XXI. Tenemos que tomar nota. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Único se escribe con H o sin H? ¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Blackline con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con toda la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. El conflicto en Irán continúa escalando. Irán celebra un fin de año bajo las bombas estadounidenses e israelíes en un conflicto que continúa una peligrosa escalada tras los ataques contra la principal fuente energética iraní, el yacimiento de gas Pars Sur, y sus represalias contra Qatar y Arabia Saudí. Israel confirma la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado que sus tropas han matado al portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general Ali Mohammad Naini, durante un ataque nocturno, y gracias a la información proporcionada por la Dirección de Inteligencia Militar. Irán, por su parte, ha anunciado que 178 personas han sido detenidas por espiar para Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero. Los arrestados habían enviado a agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses imágenes de puestos de control militares y localizaciones de lugares importantes para que fuesen atacados. La Agencia Internacional de la Energía eleva a 426 millones de barriles la liberación de sus reservas estratégicas. El organismo con sede en París advierte además de que la guerra en Oriente Medio está provocando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo. En este contexto propone una serie de opciones para gobiernos, empresas y hogares para que gestionen los impactos económicos sobre los consumidores derivados de las interrupciones del petróleo. Entre ellas, la agencia sugiere trabajar desde casa, reducir el límite de velocidad en las autopistas en al menos 10 km por hora y evitar volar si hay otras formas de desplazarse. El convoy Nuestra América, con ayuda humanitaria, sigue llegando a Cuba. Los promotores del convoy han informado de que trasladarán a Cuba más de 20 toneladas de ayuda por aire, mar y tierra desde distintas partes del mundo, con el fin de romper el cerco económico, comercial y financiero estadounidense que intenta asfixiar a la población de la isla. Se eleva la tensión entre Ecuador y Colombia. Las operaciones militares de Ecuador contra el crimen organizado en la frontera con Colombia, que han elevado la tensión entre Quito y Bogotá, suman un nuevo factor de preocupación: el temor de la población de la zona limítrofe, cuyos habitantes denuncian abusos y posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas ecuatorianas. Visita de los Reyes al Vaticano, donde han sido recibidos por el Papa León XIV dentro de una visita en la que Felipe VI tomará posesión como protacanónigo de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma. Además, en lo económico, el Fondo Monetario Internacional presenta su informe sobre la situación de la economía española, y lo hace después de que en enero elevase hasta el 2,3% el crecimiento previsto en 2026 para nuestro país, un punto por encima, recordamos, de lo pronosticado para el conjunto de la eurozona. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Toca ahora profundizar ya en todas estas informaciones geopolíticas, Blanca. Los precios del petróleo siguen sin dar tregua y aunque ahora cotizan con caídas, lo hacen por encima de los $108 el barril. Subida de precios, o precio que se coloca en los $108 el barril en medio de los ataques a las refinerías de petróleo en Oriente Medio, y mientras que informaciones apuntan a que la administración Trump está considerando ocupar o bloquear la isla de Kark en Irán, que procesa hasta el 90% de las exportaciones de energía del país. Una isla, Kark, que se ha convertido en el tablero donde se decide hasta dónde está dispuesto a llegar este conflicto. Rubén Gil.
Hasta 50.000 soldados estadounidenses se encuentran ya desplegados en el Golfo Pérsico y de ellos unos 4.000 son marines. Que Donald Trump haya enviado marines al conflicto no implica automáticamente una incursión terrestre, pero sí refuerza las informaciones que apuntan a algo más ambicioso. La administración estadounidense estaría valorando ocupar o bloquear la isla de Karg, en Irán, un enclave importante ya que procesa hasta el 90% de las exportaciones energéticas del país. Karg es en términos económicos el punto más sensible de Irán. No solo canaliza la mayor parte de su crudo, es también un gran nodo logístico con terminales de carga, oleoductos y enormes depósitos de petróleo. Una importancia estratégica que explicaría por qué Washington sopesa golpear ahí, con un objetivo claro: forzar a Irán a reabrir el estrecho de Hormuz. De hecho, Estados Unidos ya ha movido ficha, ha bombardeado la isla destruyendo más de 90 objetivos militares, pero evitando por ahora atacar la infraestructura petrolera, es decir, ha golpeado el sistema defensivo, pero no el corazón económico. Pero una incursión terrestre en Karg no sería una operación cualquiera. Hablamos de un escenario de alto riesgo militar. La isla está muy cerca de la costa iraní, sería difícil de defender y podría desencadenar represalias masivas. A eso se suman los riesgos económicos y el peor de los escenarios, una escalada hacia una guerra abierta en todo el Golfo. Irán ya ha advertido que responderá si Karg es invadida. A esta hora la opción está sobre la mesa. Es real, pero no está confirmada. La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que 178 personas han sido detenidas por espiar para Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra. Los arrestados habían enviado a agencias de inteligencia israelíes y estadounidenses imágenes de puestos de control militares y localizaciones de lugares importantes para que fuesen atacados. Detenciones el día en el que Israel ha confirmado que sus tropas han matado, gracias a la inteligencia militar, al portavoz del cuerpo de la Guardia Revolucionaria durante un ataque nocturno. Y es que la inteligencia militar está siendo determinante en el conflicto con Irán y en particular el papel de servicios como el Mossad es clave para entender cómo se está desarrollando la guerra, incluso más que los movimientos visibles de tropas. Gemma González. En este conflicto hay una dimensión que apenas se ve, pero que resulta decisiva: la inteligencia militar. Buena parte de las operaciones no empiezan sobre el terreno, sino mucho antes, en centros de análisis, en satélites o en redes de informadores. En ese ámbito, el papel de servicios como el Mossad es especialmente relevante. Israel lleva años desarrollando capacidades dentro y alrededor de Irán, lo que le permite identificar objetivos con un alto grado de precisión. A esa labor se suma el apoyo tecnológico de Estados Unidos. Organismos como la CIA o la NSA aportan vigilancia por satélite, interceptación de comunicaciones y análisis en tiempo real. El resultado es un tipo de intervención muy distinto al de las guerras convencionales: ataques selectivos dirigidos contra instalaciones militares o capacidades concretas, sin necesidad por ahora de grandes despliegues sobre el terreno. Pero esta forma de operar también tiene límites. La inteligencia permite golpear con precisión, pero no controlar territorio ni evita por sí sola una posible escalada del conflicto. De hecho, muchas de las acciones más relevantes ni siquiera trascienden públicamente. Sabotajes, ciberataques o infiltraciones forman parte de una guerra menos visible pero constante. Son actores que no aparecen en imágenes, pero cuyo papel resulta determinante. Uno de ellos es el Mossad, el servicio de inteligencia exterior israelí, considerado uno de los más eficaces y también más discretos del mundo. Su actividad no se mide en despliegues visibles, sino en información, en datos obtenidos sobre el terreno, en redes de informadores y en operaciones que rara vez se confirman de forma oficial. A diferencia de otros servicios, el Mossad no se limita al análisis. Su ámbito de actuación incluye también operaciones encubiertas en el extranjero, desde labores de espionaje hasta acciones destinadas a neutralizar amenazas consideradas estratégicas. En el caso de Irán, su implicación no es nueva. Durante años ha centrado parte de sus esfuerzos en seguir de cerca el desarrollo militar y nuclear iraní, construyendo una capacidad de conocimiento muy precisa sobre objetivos, infraestructuras y mandos. Ese trabajo previo explica en buena medida la naturaleza de los ataques que se están produciendo ahora: intervenciones selectivas dirigidas a puntos concretos y apoyadas en información detallada. Pero este tipo de actuación también plantea interrogantes. La opacidad de muchas de estas operaciones y su desarrollo en territorio extranjero sitúan al Mossad en una zona compleja entre la eficacia estratégica y la controversia jurídica. En cualquier caso, su papel en el actual escenario es claro: proporcionar la información que permite actuar con rapidez y precisión en un conflicto en el que cada vez más lo decisivo no siempre es lo que se ve.
Y el director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, dimitió esta semana por su rechazo a la guerra de Irán. El exfuncionario aseguró que Teherán no era una amenaza inminente frente a lo que la Casa Blanca trata de sostener y acusó al poderoso lobby de Israel en Estados Unidos de estar detrás de la guerra. Kent ha sido acusado de revelar información clasificada y está siendo investigado por el FBI. ¿Qué ha dicho Kent que pueda vulnerar la misión de Estados Unidos en Irán? Y más importante, ¿a quién se refería Joe Kent cuando habló de un lobby poderoso? Pablo Llanone. La evaluación anual de inteligencia de 2025 describió a Irán como una amenaza sostenida en la región. En ningún momento habló de un ataque inminente contra Estados Unidos, como ha tratado de defender la Casa Blanca y ha criticado Joe Kent. Inminente se ha convertido en la palabra que legitima un ataque que supuestamente interesa tanto a Estados Unidos como a Israel. Bajo esta premisa, ambos países actúan como socios, aunque ayer la propia jefa de seguridad nacional estadounidense, Tulsi Gabbard, reconoció que los objetivos establecidos por el presidente Trump difieren de los del gobierno israelí. Cada país pretende algo distinto con Irán. Desde el comienzo, Jerusalén busca acabar con el régimen de los ayatolás. Washington quiere acabar con sus capacidades nucleares. Este último argumento, no obstante, tiene poco peso y podría ser una grieta bastante reveladora. Aunque Washington asegura que tiene sus propios intereses y objetivos, hay sospechas de que realmente está velando por los intereses de Israel, fruto quizá de ese lobby poderoso al que Joe Kent hizo referencia. El Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelíes, también conocido como AIPAC, es considerado por muchos el segundo lobby más poderoso de Estados Unidos. Se fundó en el año 1954 con la idea de reforzar las relaciones entre Washington y Jerusalén. Reflejo de esta misión es su logotipo, una estrella de David rellena por la bandera estadounidense, símbolo de la fusión entre ambos países. Desde su creación, el lobby se ha dedicado a ejercer presión directa sobre leyes, a organizar reuniones entre activistas y legisladores, a difundir argumentos políticos y, lo que nos atañe ahora más, a influir en la política exterior de Estados Unidos. De acuerdo a Joe Kent, el lobby, al que no se refiere directamente, presionó a Bush para entrar en Irak en el año 2003. Hasta donde se sabe, en el año 2002, AIPAC expresó su intención de presionar al Congreso para que autorizase el uso de la fuerza en Irak. En 2005, un analista del Pentágono, Lawrence Franklin, fue declarado culpable de comunicar información clasificada sin autorización a Steven Rosen y Keith Weissman, entonces empleados de AIPAC. El fiscal federal del Distrito Este de Virginia los acusó de conspirar para obtener y transmitir esa información a terceros, incluidos funcionarios israelíes, periodistas y otros responsables políticos. Este caso sentó un precedente del poder que, desde las sombras, AIPAC podría tener sobre la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio. Se hizo más notable en el año 2015, cuando movilizó una campaña nacional de más de $20 millones contra el acuerdo nuclear que Obama estaba negociando con Teherán. La asociación animó la guerra contra el país persa y dio voz al primer ministro Benjamin Netanyahu. Quien pidió un día antes de la firma del acuerdo que no se aprobase. Acto seguido se refirió a Irán como el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, con una red de influencia y violencia. Aseguró que Irán entrena, arma y envía terroristas en los 5 continentes y que envuelve al mundo entero con sus tentáculos de terror. Lo que Irán ya hace sin armas nucleares, concluyó Netanyahu, sería mucho peor con ellas. Un año después de esto, en el 2016, AIPAC dio una conferencia a la que acudieron los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Hillary Clinton. Fue allí donde el magnate neoyorquino prometió que si resultaba elegido presidente trasladaría la embajada de los Estados Unidos en Israel a Jerusalén, reconociendo así a la ciudad como la verdadera capital del país hebreo.
Desde el año 2021, AIPAC ha reforzado su influencia sobre la política estadounidense, tras crear sus propios comités de acción política, con los que ha financiado a más de 300 congresistas, tanto demócratas como republicanos. Este era su poder de influencia pocos años antes de que Trump volviese a la presidencia. Es un hecho que AIPAC defiende la narrativa de Washington sobre la amenaza inminente que Irán representa, pero pese a sus antecedentes, no hay pruebas concluyentes sobre su implicación en la actual guerra. Y es que la mayor influencia de Israel sobre Trump no procede de este lobby, sino de una persona de carne y hueso. Una mujer de pelo largo, rubio platino, gafas gruesas y una camisa que combina a la perfección con el marcado bronceado de su rostro. Es la mujer más rica relacionada con la industria de los casinos y una de las mayores donantes del Partido Republicano estadounidense. Es Miriam Adelson, una empresaria filantrópica y sionista, también conocida como el Pepito Grillo entre Estados Unidos e Israel. En el año 2015, su marido, Sheldon Adelson, declaró que Washington debería lanzar la bomba atómica a Irán. En medio, dijo esto, de las negociaciones sobre el acuerdo que estaba entonces en curso. Un año después, Miriam Adelson estaba precisamente en esa conferencia del lobby AIPAC cuando Trump prometió que trasladaría la embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén. De hecho, cuando el presidente republicano compareció ante la Knesset en el Parlamento israelí el pasado octubre, reconoció la influencia que la empresaria había tenido en esta decisión. Look at Miriam, she's back there. Stand up, Miriam and Sheldon would come into the office. Se refirió a ella con cariño y le agradeció su apoyo en la política exterior de Estados Unidos. Sin ella, dijo, no habría abierto los ojos sobre la soberanía israelí sobre los altos del Golán. No obstante, cuando Adelson fue preguntada por su capacidad de influencia en las decisiones de Washington en Oriente Medio, se negó a contestar. Can you allow me not to answer? You choose. I want to be truthful. Prefiero ser veraz, dijo, y hay muchas cosas que ahora no puedo contar. Hasta donde Reuters ha informado, en el año 2020, Adelson aportó más de $218 millones a causas republicanas. En el año 2024 también donó una cuantiosa suma a un supercomité de acción política centrado en hacer campaña a favor de Trump. Todo esto genera dudas sobre quién era ese lobby poderoso al que Joe Kent hizo referencia. AIPAC tiene una presencia institucional sólida, moviliza masas, modos de pensar e influye directamente en los miembros del Congreso y en las leyes que se aprueban. Pero Anderson es una única persona, con una ideología muy marcada y con acceso directo a Donald Trump. Es una extensión del pensamiento de la ladura de la Knesset, pero tiene mucho más poder. Tras de sí, posee una fortuna ingente que la convierte en la 7ª mujer más poderosa del planeta, interesada en que Israel acabe de una vez por todas con Irán. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Esta Semana Santa ven a uno de los yacimientos romanos más importantes del mundo, la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega, Palencia. Adéntrate en la vida y cultura de la antigua Roma, un palacio de la época imperial con 1.450 metros de mosaicos. Una joya histórica te espera en Palencia con P, Diputación de Palencia. 2:30 de la tarde abre Wall Street. La inestabilidad en Oriente Medio provoca nuevas pérdidas en los mercados de acciones y bonos. El dólar se fortalece y actúa de refugio. El índice Standard & Poor's 500 va camino de encadenar su cuarta semana consecutiva de pérdidas en medio de los altos precios del petróleo que han reavivado esos temores inflacionistas. Y como si la turbulencia del mercado provocada por la guerra no fuera suficiente, Wall Street se prepara para el vencimiento de opciones y futuro por valor de 5,7 billones de dólares en la conocida como la cuádruple hora bruja, lo que podría inyectar aún más volatilidad. Para mantenerse al tanto de todo este caos, los inversores se recurren a la IA para realizar pruebas de estrés en diferentes escenarios y analizar los posibles efectos en las cadenas en las distintas clases de activos. El Dow Jones Industriales ha abierto esta última sesión de la semana con caídas del 0,06%, lo tenemos en los 46.000 puntos, 45.993 exactamente. El Standard & Poor's 500 en 6.587 puntos está cediendo un 0,31%. El Nasdaq 100 ya cae un 0,6% hasta 24.205 puntos. En el mercado de renta fija, la rentabilidad del Treasury a 10 años se sitúa en el 4,32%, subida en la rentabilidad de los bonos ante esas apuestas, mayores apuestas a posibles subidas de tipos de interés. Y el dólar, como decimos, apreciándose un 0,28%, se cruza en 1,1557 unidades frente al euro. El petróleo también subiendo, el Brent sigue por encima de los $100. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Oriente Medio lleva décadas siendo el epicentro de las tensiones más explosivas del planeta, pero lo que ocurre ahora mismo supera en complejidad lo visto en generaciones. La guerra contra Irán ha hecho saltar por los aires equilibrios que tardaron años en construirse. Ha puesto a Arabia Saudí en una posición de decisión histórica y redibuja de forma acelerada los mapas de alianzas en la zona. Pero para entender de verdad lo que está pasando allí, lo que los titulares no cuentan, hacia dónde puede ir todo esto, necesitamos a alguien que lleve décadas en el centro mismo de esa historia, que haya entrevistado a todos los líderes de la región, que tenga libros como El Enigma Israel. Y ese es Enrique Zimmerman, periodista de La Vanguardia, de Mediaset y de otros medios, durante décadas empleado en contarnos lo que sucede allí. Enrique, bienvenido, buenas tardes, un honor que estés con nosotros. El honor es mío, buenas tardes. Llevas décadas cubriendo Oriente Medio y te he escuchado decir que lo que vive la región es casi un new design, un nuevo dibujo. La guerra contra Irán lo acelera, lo destruye. ¿Cómo está desarrollándose ese new design, en tu opinión? Bueno, es un new design que empezó ya hace años. Yo creo que el 7 de octubre el masacre de Hamás lo aceleró. De hecho, lo complicó y lo aceleró a la vez. Y las guerras contra Irán, la del año pasado de junio
del 2025 y esta que aún estamos en plena guerra, viviéndola momento a momento. Aquí no paran de sonar las sirenas hoy viernes en Israel también, y continúan los ataques israelíes en Irán y ataques norteamericanos también. Todo esto está creando, yo diría que está matando los antiguos paradigmas y está creando un nuevo juego de coaliciones. Porque imagínate que cuando Irán, como respuesta a los ataques norteamericanos e israelíes, abre fuego de forma casi indiscriminada contra todos sus vecinos que están allí del otro lado del Golfo a decenas de kilómetros, entre ellos el propio Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que ha, yo creo, recibido 3 veces más ataques que Israel desde el principio. Estamos hablando de drones y estamos hablando sobre todo de misiles balísticos. Todo esto, incluso Kuwait y Omán, un país que medió entre Irán y Estados Unidos, todos ellos han sido atacados, y no hablemos de Turquía, de Jordania o de Chipre incluso, que fue atacado en algún momento también. Todo esto tiene que obligatoriamente cambiar las prioridades y las coaliciones. Yo me atrevería a decir que en este momento estamos viendo, hay cosas que no vemos en los medios de comunicación que ya están ocurriendo. A nivel de inteligencia se está creando de alguna forma una nueva coalición entre algunos países árabes del Golfo e Israel que está actuando conjuntamente en esta guerra. Es evidente que hay toda una transformación. Arabia Saudí llamaba en el 25 nación hermana a Irán, a pesar de toda la disputa secular entre sunitas y chiitas, pero también sabemos que están de fondo los acuerdos de Abraham, todo lo que se había avanzado previamente a esa masacre del 23. ¿Hacia dónde podemos estrechar esos lazos, tanto que vuelva a retomarse a Abraham en condiciones y pudiéramos llegar, en tu opinión, en un futuro a haber firmado, haber suscrito eso por parte de Arabia Saudí, por ejemplo? Sí, yo creo que eso es factible. No va a ser simple, va a ser complicado. Te puedo decir que ya hay contactos directos en este momento. Lo que está ocurriendo es realmente ciencia ficción. Si me llegas a contar esto hace un par de años, no me lo hubiese creído. O sea, en este momento hay un diálogo entre Jerusalén y Beirut, por ejemplo, al mismo tiempo que hay una invasión israelí terrestre y aérea en determinadas zonas del Líbano. Hay un contacto continuo con el presidente del Líbano que le propone a Israel negociaciones para reconocer a Israel y llegar a un acuerdo de paz. Con Siria se ha hablado de un acuerdo de seguridad que ahora está congelado, pero que puede volver a la mesa al final de la guerra contra Irán, porque a Siria no le gusta la influencia chiita, la influencia de Irán, que creó este círculo de fuego del que la Siria anterior era parte. Pero diría que el gran trofeo es Arabia Saudita, que es el país de Meca y Medina, el país que tiene una legitimidad especial. Cuando yo voy a Riad y hablo con ellos de los acuerdos de Abraham, no les gusta, porque dicen: nosotros no somos un país más. Lo nuestro es mucho más que acuerdos de Abraham. Lo nuestro es la paz entre la civilización islámica y la civilización judía, que en realidad nunca se logró desde las guerras del profeta Mahoma contra las tribus judías en el siglo VII. O sea, ellos lo ven como algo mucho más importante, mucho más histórico, pero no hay duda que si esta guerra termina, y cuando termine, probablemente habrá un esfuerzo. Obviamente va a depender también de lo que ocurra en las elecciones israelíes, que yo creo que van a ser en octubre. Claro. Tenemos que ver qué gobierno va a negociar con Arabia Saudita y qué pasará con el tema palestino también. Precisamente, Enrique, tú fuiste el primer periodista israelí en retransmitir desde Arabia Saudí, de Qatar, conoces a sus líderes y precisamente iba a preguntarte eso. Arabia Saudí exige como condición para normalizar con Israel, por ejemplo, reconocimiento de necesidad de crear un Estado palestino. Con Netanyahu en el poder parece bastante complicado. Teniendo en cuenta las elecciones, ¿cómo puede afectar todo esto? Porque las elecciones del 26 de Israel pueden ser las más decisivas en la historia del país, o por lo menos en la historia reciente, ¿no? Una guerra abierta, unas elecciones, puede cambiar resultados, hay derivas de responsabilidades de lo que pasó en el 23. Absolutamente.
Yo creo que estas elecciones, a nosotros los periodistas nos gusta a veces exagerar un poco la actualidad y olvidar lo que ocurrió en el pasado, pero en este caso de verdad, yo he cubierto muchas elecciones hasta hoy aquí en esta región y creo que estamos ante un momento de decisiones reales. Y creo que nada es imposible en lo que se refiere a Netanyahu. En primer lugar, hace falta que gane las elecciones para hablar de él. Y yo creo que hoy por hoy, mirando las encuestas, tiene más posibilidades la oposición. Sin embargo, todo es posible. Lo que yo creo es que con la actual coalición, que incluye elementos de extrema derecha, sería imposible ir adelante en el tema palestino. Pero en cambio, si hay un gobierno de unidad nacional o un gobierno dirigido por Naftali Bennett o por Gadi Eisenkot, los dos principales candidatos de la oposición, quién sabe lo que puede llegar a ocurrir. En cualquier caso, mis colegas saudíes y los líderes saudíes con quien yo hablo regularmente me dicen, nosotros entendemos que para bailar tango hace falta dos. No todo depende de lo que decida Israel. Hace falta también un interlocutor en el lado palestino que acepte a Israel y que se pueda llegar a un Estado quizás en el futuro. Pero sí que ellos exigen empezar un camino, empezar una hoja de ruta que pueda de alguna forma justificar la decisión de hacer algo tan dramático para Arabia Saudita como normalizar las relaciones con el único Estado judío del planeta. Tú conociste en su momento a los líderes de Hamás. Israel descabeza sistemáticamente la cúpula del régimen iraní y sin duda esto va a afectar en sus proxies y Hamás no va a ser una excepción. Pero el liderazgo, ese interlocutor que tú nos dices reclaman desde Arabia Saudí, parece bastante complicado de encontrar. La Autoridad Nacional Palestina es gerontocrática y no conecta con la mayor parte de la juventud palestina. Hamás no cuenta como posible candidato, evidentemente. ¿Algún candidato de consenso que pueda en la opinión pública palestina generar atracción, como Marwan Barghouti? No ha querido ser liberado, no ha querido Israel liberarlo. ¿Hacia dónde podría ir la búsqueda de ese candidato de consenso que satisficiera a todos? Nos hace falta un Anwar el-Sadat palestino. Nos hace falta alguien que traiga un cambio y que realmente represente los intereses de la mayoría de la población palestina en Cisjordania y en Gaza, que quiere un futuro distinto. Lo que ocurre es que Hamás hasta hace muy poco tenía un enorme poder aún. O sea, Hamás se hablaba incluso hace meses de que si hubiese algún día elecciones podría tener entre un 30 y un 40%. Yo creo que ahora, tomando en cuenta lo que ocurrió en Gaza en los últimos 2 años y medio, su popularidad bajó, pero no hay una respuesta aún en Al-Fatah, en el partido mayoritario palestino, y un líder. Tenemos hoy un líder que no hizo elecciones en 16, 17 años. Esto es muy difícil. Hace falta una legitimidad internacional y ante la población palestina. Se habla de elecciones palestinas sin Hamás, quizás en noviembre de este año. No está confirmado. Los palestinos están haciendo algunas reformas. Hay un gobierno que va a entrar tecnocrático, que va a entrar en Gaza, dirigido por un personaje interesante que se llama Ali Shat, que es un tecnócrata, pero una persona que goza de cierta popularidad. Creo que todo el patio se está moviendo. Pero fíjate una cosa en relación a lo que me acabas de decir sobre Hamás. Qatar está expulsando a los líderes de Hamás que están en Doha a raíz de que no condenaron los ataques iraníes contra Qatar. O sea que todo esto se está moviendo. Yo creo que esta guerra y todo lo que empezó el 7 de octubre nos está llevando a una serie de huracanes en la región. Tenemos que esperar que después de la guerra realmente baje esta tormenta de arena y permita entender las nuevas coaliciones, pero yo creo que al lado de los peligros y los riesgos que existen aquí, hay también oportunidades. En tu libro, en el Enigma Israel, hablas de una Segunda Guerra Fría en la que el conflicto que ahora estamos comentando es en realidad ese enfrentamiento entre dos grandes coaliciones o dos grandes visiones del mundo, ¿no? Estados Unidos por un lado y todos sus aliados, China con Irán, Rusia, Corea del Norte. ¿Hasta qué punto somos conscientes los ciudadanos de a pie en Occidente de lo que se ve en los telediarios? No es más que una pequeña capa de la superficie, que por debajo hay
algo mucho más profundo. Totalmente. Esa es una sensación que, sobre todo, tú sabes que yo he estado vinculado trabajando con el Papa Francisco en ciertos procesos en Oriente Medio en los últimos 12, 13 años, y tuve oportunidad de ver cosas con mis propios ojos, y siempre me quedaba sorprendido, y mucho en España, debo decir, de la forma superficial como los medios de comunicación a veces cubren cosas que son mucho más profundas. Enseñan simplemente la puntita del iceberg, pero no enseñan lo que hay por debajo. Y hay que entender que esta guerra que ocurre ahora, hay que entenderla en 3 tableros de ajedrez paralelos, simultáneos, en lo que está ocurriendo. La guerra entre Irán e Israel, y en esto hemos visto que en realidad yo creo que fue decidida en 40 segundos, cuando empieza hace 3 semanas los ataques israelíes que eliminan a 40 líderes, decapitan de hecho el liderazgo iraní en 40 segundos. Eso por un lado. Luego está la cuestión regional, el hecho de que Irán decida atacar todos sus países vecinos del Golfo, y lo que hizo fue crear una coalición entre estos países e Israel, que ya veremos si va a durar después de la guerra. Pero como decías antes, hay un aspecto global, mundial, que tiene que ver con esta nueva guerra fría entre la coalición encabezada por Estados Unidos y la que está encabezada por China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Y esta guerra es muy importante porque estamos viviendo un momento muy particular en la historia. 80 años después de la Segunda Guerra Mundial hay nuevos paradigmas que se están formando. Yo creo que hay una situación de desorden mundial que hay que esperar que de alguna forma se ordene un poco más. Todo lo que estamos viviendo, desde el 7 de octubre a las guerras con Irán, son parte de este cambio que está ocurriendo y que creo que nos va a traer algunas novedades en el futuro. En cualquier caso, imagínate si en algún momento colapsa el régimen iraní, que lleva 3 décadas creando un círculo de fuego alrededor de Israel que fomenta todos los conflictos y los proxies, desde Hezbollah a Hamas, a los Houthis, a las milicias proiraníes y prosirias. Los persas 250 años no habían combatido cara a cara, a no ser contra Irak, un conflicto más local, pero no en un conflicto más general como lo que está ocurriendo ahora. Es algo nuevo, sin precedentes, pero para mí la posible caída del régimen de los ayatolás, que puede ocurrir mañana o dentro de 5 años, esto será algo equivalente a la caída del muro de Berlín. Es contundente tu afirmación. Te pido casi de periodista a periodista. Tú fundaste en secreto esa Cámara de Comercio Israel Países del Golfo antes de los acuerdos de Abraham. Tienes una posición privilegiada. Hay conversaciones que no conocemos, pero hacia qué es lo más relevante de todo esto en la parte positiva, me refiero. Estamos hablando de que hasta que no caiga Irán, hasta que no caiga esa teocracia de los ayatolás, no se va a desatascar la situación. Pero en positivo, por terminar ya, que se nos acaba el tiempo, Enrique, por terminar en positivo, algo que tú percibas soterrado, que pueda darnos esperanza respecto de la zona. Lo que vemos, lo que informamos en los medios de comunicación, que normalmente son las malas noticias, porque normalmente los pesimistas tienen razón, son solo una parte del panorama. Lo que yo escucho off the record, lo que no es para contar en los medios de comunicación, a veces es bastante distinto de lo que se informa públicamente. Nada es lo que parece. Este es el mensaje que yo citaría a Shimon Peres, un hombre que admiro profundamente, que me dijo un día: es perfecto, pero los optimistas viven mucho mejor. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Enrique Zimmerman, periodista internacional, ha sido un verdadero placer estar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, hasta muy pronto.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Las guerras que estamos viviendo últimamente nos ponen de manifiesto que el campo de batalla del siglo XXI no se decide solo con misiles y soldados. También intervienen los algoritmos, los datos, las inteligencias artificiales, los que identifican los objetivos, los que recomiendan ataques en fracciones de segundo, el proyecto Maven del Pentágono, Palantir, los drones autónomos. Y esto todo genera preguntas. ¿Quién responde cuando el algoritmo se equivoca y mueren civiles? ¿Puede haber un control humano real en sistemas que deciden en milisegundos? Cuestiones de índole ético y que marcan y van a marcar nuestro futuro, y que hablamos ya con Frank Scandell, que es director de Socios Institucionales del Observatorio de Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial y de Odiseya. Frank, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Llevamos muchas semanas viendo cómo sistemas de IA procesan esa inteligencia artificial en tiempo real sobre Irán. Yo te pregunto, en tu opinión, ¿estamos en un punto de no retorno? ¿La IA ya es un componente indisociable, inseparable de la guerra moderna? Efectivamente, y lo ha sido ya durante años. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta, pero a través del mercado, vamos a decir, de la parte civil, del mercado de Silicon Valley, nos hemos dado cuenta. Pero esto ya es antiguo, no es nada nuevo. Importante, conceptos como el human in the loop, ese humano en el bucle que aprueba cada ataque, se presentan como garantías éticas, pero a mí me da la sensación, Frank, de que cuando un algoritmo que analiza muchos más datos que el operador te da una recomendación con un 90 y tantos % de confianza y el operador tiene 90 segundos para aprobarla en presión de combate, no es una decisión humana, es un humano presionado por algo que le induce hacia algún sitio. Exactamente. Bueno, primero que todo, que eso no se puede garantizar el control humano. Plenamente como tal no puede. Es decir, digamos que en términos prácticos, cuando un sistema detecta o clasifica o recomienda o ejecuta acciones en milisegundos, el ser humano pues no es que pueda quedar, es que queda directamente reducido a una supervisión simbólica, sin más, o una aprobación automática, es decir, ok, adelante y le doy al botón. Aquí hay que tener también en cuenta de que las guerras se libran los países con una jurisdicción, lo libran con una jurisdicción militar, y tanto los americanos como los israelíes pues tienen una jurisdicción al respecto. En cada una de sus jurisdicciones, que la de Estados Unidos, que es la que conozco, en la directiva DOD, o ahora se llama DOW, que es Department of War, no es de defensa, guerra, la directiva 3000.09, en este caso, que tiene que ver con armas, por ejemplo, con armamento autónomo, que se llama. En este caso hay un problema con una palabra que está ahí, que es el control o la presencia humana significativa. Esa palabra significativa todavía no se sabe, entre ellos mismos incluso, no se sabe exactamente qué significa significativo, es decir, hasta qué nivel de implicación este human in the loop, este humano en el ciclo o dentro del ciclo también, que es otro enfoque. ¿Hasta qué punto eso es significativo? No es solamente un acompañamiento del algoritmo, debe ser el algoritmo y el acompañamiento del operador en este sentido. Claro, da la sensación de que cuando la evaluación la realiza fundamentalmente un algoritmo, podemos estar ante violaciones de convenios como el de Ginebra, o que faltan marcos jurídicos actuales para gestionar una responsabilidad que queda difusa, un cierto vacío legal, ¿no? ¿Quién es el responsable de todo esto cuando mueren, por ejemplo, civiles? Muy bueno. Bueno, y aquí estamos ahora son dilemas éticos que están en la esfera pública, pero esto lleva discutiéndose años desde el punto de vista militar, ¿ok? Y de inteligencia, lógicamente. Aquí hay dilemas centrales. El primero, digamos que son tres. El primero es, lógicamente, la responsabilidad. Si una decisión algorítmica provoca víctimas civiles que pueden ser, cuidado con esto, que pueden ser daño colateral, o sea, no es un accidente, ojo,
Estamos hablando de dentro de las Fuerzas Armadas, las reglas de confrontación que se llaman. Si son un accidente o si son un asesinato, 1, 2, 3. La culpa se dispersa entre mando militar, operadores y diseñadores en este sentido. Eso es, o sea, la responsabilidad de uno. Luego la deshumanización. Sí, eso sí lo comprendemos bastante bien la mayoría de personas, porque una guerra guiada por modelos puede servir, digamos, para convertir esta cuestión de la vida y la muerte en una optimización técnica. Eso es muy peligroso también. Y luego tenemos también la opacidad. Los algoritmos, existe hoy en día mecanismos, mundo civil incluso, como el LIME, donde tú le puedes explicar a un algoritmo que te diga cómo has llegado tú a esta opacidad, ¿no? ¿Cómo has llegado tú a esta decisión? ¿Qué factores, en qué orden, cómo lo has hecho? Entonces, esa opacidad, si el algoritmo no está entrenado para decirte, primero, no está entrenado para decirte cómo concluyó, cómo llegó a esa conclusión. 2, si los datos con los que se le ha alimentado al sistema, porque esto se alimenta de datos, claro, está sesgado, o si es una falsa detección. Entonces, todo esto cae ahora mismo en el teatro iraní, en el conflicto bélico iraní. No es una guerra, es un conflicto bélico. Entonces, tenemos esas 3, responsabilidad, en este caso opacidad y deshumanización. Esos son los dilemas. Otra cuestión que viene al caso, la implementación de servicios privados en todo esto, porque lo privado va muy avanzado. Tenemos, por ejemplo, se habla mucho en Estados Unidos, Palantir, empresa privada, con mucha peculiaridad de dirigentes, Bueno, estamos ante una transferencia de facto del monopolio estatal de la violencia legítimo. Max Weber y todos los pensadores del 19 que hablaban de las consecuencias y de la evolución del Estado westfaliano hacia actores privados, porque eso supone muchas cosas desde el punto de vista moral, pero también legal. Sí, mira, ahora está ocurriendo, eso fue un artículo que leí hace unas 3 o 4 semanas, muy bueno, en español se titularía precisamente por lo que es el caso que has mencionado. Se traduciría como la palantirización de la tecnología. Es decir, asimismo yo me di cuenta, yo estaba en el Mobile World Congress en Barcelona y yo me di cuenta, terminé de darme cuenta ahí. Es decir, defensa, que siempre ha sido un sector que ha estado, digamos que allá alejado de alguna forma solamente reservado para unos cuantos proveedores de servicios, ¿no? Que están cualificados y que son cualificables para trabajar con defensa. Estaban allá en un círculo cerrado. Ahora no. La palantirización, en este caso, es este fenómeno de que se ha acercado defensa a estas empresas privadas y ahora está mucho más accesible. De hecho, se está innovando en relación con defensa. Esa es otra conversación que podemos tener otro día, por ejemplo. Pero creo que es muy positivo y no quiero sonar inhumano con esto, pero es muy positivo porque cuando se ha innovado con un conflicto bélico o con conflictos bélicos en plural detrás de ti, se ha innovado mucho mejor y más humanamente, por cierto. Nos queda un minuto, Frank. Si tuvieras que identificar una línea roja que no habría que cruzar en el uso de la inteligencia artificial en contextos bélicos, que fuera un punto de no retorno, ¿cuál sería? O si ya la hemos cruzado y no hay remedio. Tenemos un minuto. Sí, como no. En este caso, no, la hemos cruzado. No hemos cruzado. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es aprender. Y este conflicto bélico, en el caso de Irán, no va a dar marcha atrás. No va a dar marcha atrás. Lo digo desde un punto de vista ya no de táctica, sino de estrategia. Táctica tiene que ver con a corto plazo, estrategia a medio y largo plazo. Por tanto, es un cambio en el que es la tecnología, la IA precisamente, siendo más específico, nos está llevando de un mundo multipolar de vuelta a un mundo bipolar. Porque la bipolaridad es mucho menos compleja de lidiar.
Veremos cómo evoluciona esa bipolaridad o esa polaridad transaccional que estamos generando. En cualquier caso, no podemos más que agradecer a Frank Scandell, experto en tecnología e inteligencia artificial, director del Observatorio de Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial de Socios Institucionales. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. No hay tiempo para más en Pulso Geopolítico. Sean felices y acudan siempre a su cita con nosotros. Pulso Geopolítico, no nos fallen. «20 años analizando, 20 años informando, 20 años del Economista siendo testigo del gran desarrollo económico de España. Desde el rigor, la independencia y la vocación de servicio, dando visibilidad a proyectos de empresas e instituciones. Gracias a todos, en este 20 aniversario por hacerlo posible. Eleconomista.es. 20 años liderando la audiencia, mirando al futuro». Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.